Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Tapa a Tapa. Soy Martina Siminelli, Martu para todos ustedes. Y hoy tengo un episodio muy especial. Estamos en un lugar distinto para hablar de un libro distinto. Hoy nos acompañan dos personas que escribieron Viaje y Coraje, un libro que aunque habla de miedos, también habla de saltar a las aventuras. Y es un libro escrito con pura luz, como les dije a ellas antes de arrancar el episodio. Se siente en cada página, en cada palabra que está escrito para ayudar. Y nada, vamos a hablar con sus autoras, Sonia Castellanos y Hola. Guadalupe Torino. El episodio de hoy es algo distinto porque no está basado en un libro de ficción, es un libro de no ficción, donde lo biográfico básicamente lleva a herramientas, lleva a información para ayudar a personas que acompañen a personas con discapacidades, con desafíos cognitivos, físicos, sensoriales, a emprender en un viaje, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces ahora quédense en este episodio porque aunque es distinto, vale muchísimo la pena. Se que agarren su café, mate, té, agua, bebida favorita, que en un pase de página, arrancamos. Bueno, arrancamos con esta sección. Bueno, como les dije un poco antes de arrancar el episodio, de verdad disfruté muchísimo este libro y es un tema súper importante para mí, que la verdad hasta hace no tanto no conocía tanto respecto a la accesibilidad, a la discapacidad, para quienes estén escuchando y no me conozcan tanto. En lo personal, hace unos años trabajé como acompañante terapéutico por un año y pico. Entonces ahí aprendí un poco sobre discapacidad, sobre derechos, sobre accesibilidad y lo poco accesible que es el mundo en el que vivimos y lo poco flexible que es también. Ujú. Em, Así que me gustaría hacerles algunas preguntas sobre, eh, a esta sección me gusta llamarla en base a una de sus citas del libro, lo tenés que concretar teniendo en cuenta cada paso. A mí me encantó esa cita. Pero antes de empezar con las preguntas, mejor me gustaría que se presenten cada una para los oyentes que por ahí no Ok. conocen quiénes son. Empiezo yo. Dale. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarnos a este programa. La verdad que para nosotros es muy importante, como decís, hablar de accesibilidad y de hacer los entornos fáciles de entender. Yo soy Sonia Castellanos, soy mamá de Guada y también soy mamá de Julieta. Julieta está dentro del espectro autista y tiene grandes Ujú. desafíos cognitivos. Así que bueno, por esa razón, primero decidimos que la vida sea fácil para todos, que Ujú. Juli pueda tener acceso a la mayor cantidad de cosas posibles. eh, y junto con eso están los viajes, ¿no? Las Claro. vacaciones, ¿no? Y los viajes generalmente para familias del neurodesarrollo es difícil, ¿no? Ujú, me Emprender un imagino. viaje. Y bueno, y es por eso que decidimos escribir este libro, ¿no? Así que voy a dejar que se presente Guada para seguir hablando sobre el libro. Bueno, yo me llamo Guadalupe, tengo 21 años y bueno, soy hija de Sonia y hermana de Juli, que tiene autismo como hijo. Y bueno, también estudio ingeniería informática y junto con mi mamá hicimos la página pictogramas.ar, que le hicimos con el fin de difundir sobre neurodiversidad, accesibilidad cognitiva y todos los temas que nos atraviesan y nos parecía que faltaba esta información respecto Sí, a los viajes y por eso decidimos hacer el libro. Como dije. muy bien. ¿Y cuál fue la chispa que llevó a que finalmente todo esto que conocen, a pesar de que ya tienen pictogramas.ar, se convirtiera en un libro, el viaje? Eh, Creo que la chispa fue el hecho de que no veíamos mucho material respecto a los viajes. Hay información en internet y demás, pero no veíamos un libro en concreto. Claro, Y nos parecía importante este tema porque nosotras, antes de viajar, teníamos mucho miedo me de imagino. cómo iba a ser la experiencia y cuando viajamos por fin y volvimos, dijimos, fue una experiencia muy linda y muchas familias atraviesan la misma situación y sería una pena que no puedan viajar y disfrutar algo tan lindo por el miedo.
Sí. Además documentamos todo, porque como nosotros, como bien decimos cuando sacamos el libro, para nosotros es importante ver el antes, durante y después del viaje. Teníamos como mucha información que bueno, también nos recomendaron. Me parece que si les fue bien, si fue una experiencia de éxito, ¿por qué no escriben un libro? Y fue así como, bueno, además de relatar el viaje, damos unos tips, Sí. ¿no? Para que las personas se animen a viajar en neurodivergencias, con hijos con neurodivergencias o con algún desafío cognitivo, sensorial, ¿no? Conductual. Sí, me gusta mucho aparte que la guía es súper accesible en sí, tiene muchas herramientas muy hands-on, es como que se puede interactuar, eso, es muy para interactuar Sí. y no simplemente para la persona acompañante, sino para que la persona que vaya a viajar, en sí con la persona que tiene el desafío, también pueda ser parte de todo ese proceso. Claro. Contanos sobre esa inspiración de cómo es la guía, cómo es que armamos la guía. En base a elementos o a libros que ya habíamos leído. Claro, antes habíamos visto el libro Destroza este diario, Sí, que era interactivo y está buenísimo eso. Y nos parecía importante en el libro que también no sea solo, bueno, tips de viaje, sino que uno piense en su viaje, en qué viaje va a ser, qué elementos necesita la persona. Entonces me parece importante como que esté eso. Ayude a la Claro, construcción. que me había recordado un poco a este libro, pero dije, no debe haber conexión alguna. Nos encantan los libros que se pueden vivir. De hecho, a mí me gusta escribir los libros cuando los voy leyendo. Claro. No todos tenemos esa experiencia. Guada no la tiene porque no le gusta. Yo la tengo con libros que me hacen pensar mucho. Entonces, a mí me encanta esa interacción con el autor y entonces eso fue lo que rescatamos como para que las personas que fueron a usar el libro, digamos, acudieran a ese recurso y digan, tengo que primero poner la foto del lugar, tengo que primero ver con quién va a viajar. Entonces te ayuda a pensar tu viaje, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo en lo personal, como vos mencionaste antes, que es un tema para mí muy importante, así que yo siento que es un tema del que todo el mundo debería hablar, leer, aprender, y del que hay mucha información falsa, mucha ignorancia, sobre todo sobre qué desafíos se enfrenta la gente con discapacidades en la diaria, más sobre todo cuando viajan y demás. Pero ¿cómo escribían ustedes que tienen más conocimiento de causa la importancia de este libro para todo lector? ¿Querés que conteste yo? Bien. Para todo lector, bueno, es conocer un poco un público lector que no existe, un público que no aparece, ¿no? En lo cotidiano. Entonces, yo creo que apela mucho a la imagen como recurso para la comprensión. Siempre los libros apuntan más a las palabras, a la cantidad de palabras, a inducir determinadas cosas. Sin embargo, la imagen queda, digamos, en lo que es el pasado, jardín de infantes. Entonces nosotros retomamos el tema de la imagen como recurso para la comprensión porque son constructos sencillos de entender, por eso hablamos de pictogramas, de fotos claras, de dibujos claros, para que este público tenga acceso, ¿no? Y entonces eso es parte de lo que propone el libro respecto a la accesibilidad cognitiva. Saber que ya sea niños como personas con desafíos cognitivos, a través de una imagen potente, simple y clara, puede acceder y comprender el entorno, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. ¿Y qué tipos de retos encontraron al escribir Viaje y Coraje? Pues me imagino que no debe haber sido fácil no solo decidir qué poner y qué no, sino también por ahí incluso a la hora de publicar, que publicar también es todo un mundo aparte, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia? Nosotros lo que encontramos, bueno, primero que nos ayudaron, ¿no? Desde la editorial, con la manera en que lo redactamos. Y segundo, revisamos mucho qué cosas poner y qué cosas no, digamos, palabras que a lo mejor a veces son poco claras, ¿no? O cosas que eran poco significativas para el relato. Cosas y decíamos, por ahí no es tan significativo esto para el relato y al lector. También pensamos mucho en para el relato del viaje. Claro. Entonces
claro, contábamos cosas muy personales y decíamos, no, tal vez esto no interesa tanto. Y entonces es como que releer un libro es importante antes de que salga a la luz. Sí, Claro, Y además era nuestra primera experiencia, sí, ¿no? Así claro. que bueno, nos parecía importante leerlo varias veces. ¿Y algo que las haya marcado en el camino de publicar este libro, de escribirlo, de hacerlo? Que nos haya marcado, y a mí me parece, bueno, la participación creciente de WADA, porque bueno, en el medio tuvimos desafíos familiares, ¿no? Que bueno, que en la etapa final le dije, WADA, mira, ya queda ya tenemos que cerrarlo, pero yo no puedo ser parte de este proceso. Y la verdad es que Guada fue quien la remó hasta el final, porque la verdad es que tiene varias instancias publicar un libro, Sí, ¿no? Leer, releer las correcciones que nos mandan, las que ponemos nosotros, y, y bueno, y la verdad que cerró el proceso ella, totalmente, así que ese fue un gran Sí, desafío. es muy loco en un mundo donde todo es ya. El escribir un libro es todo un proceso. proceso más largo. Claro, más- y es como que decís, quiero ya el libro. Y no, Claro, es todo un ahí, claro, proceso. respetar los tiempos de ellos, así que bueno. Y hay una sección también en donde cuentan historias de otras personas. ¿Cómo decidieron? ¿Cómo les llegaron? ¿Cómo fue que eligieron qué voces iban a ser parte del libro? Bueno, yo en lo personal conocía, hay talleres de hermanos de personas con discapacidad Ok, no sabía. que muchas veces son voces invisibilizadas porque en general las familias a veces se concentran por ahí más en la persona con discapacidad. Ujú. Y bueno, hay espacios para los hermanos también. Y en eso conocí a una chica que es psicopedagoga y que hace poco había viajado con el hermano solo al exterior y me parecía interesante tener la voz desde el lado del hermano, entonces ahí le pedí a ella, pero justamente. Sí, yo también. Es una de las voces que está, ¿no? Sí, Sí, me acuerdo de esa Sí, historia. Clara, sí. Y sí, conocemos familias, ¿no? Dentro de esta comunidad que armamos. Y bueno, conocimos una familia que viaja mucho porque la madre trabaja en una compañía aérea y es una persona dentro del espectro que le gusta conocer lugares exóticos. Entonces nos parecía interesante traer algo de China, Japón, qué Sí. pasaba con eso. Y después, bueno, gente con más desafíos, ¿no? Con más desafíos al momento de llegar y decir, hay un relato donde nos cuentan que fueron al mar, porque al hijo le gustaba el mar, Sí, pero de repente acuerdo. llegaron ahí, ya no le gustaba más el mar y tuvieron que cambiar el switch y hacer Hacer otras cosas. otra Otras vacación cosas, completamente sí, distinta, la sí. familia tuvo que decidir hacer otra cosa. Entonces nos parecía importante conocer otras historias porque para mostrar la posibilidad. distintas voces, a veces familias, a veces hermanos, como distintas perspectivas. Sí, y además pensando, ¿no? Que la neurodivergencia se representa de muchas formas, porque uno piensa en neurodivergencias y tal vez apela a un prototipo de personas Sí. cuando en realidad es muy variado, ¿no? Es como la misma variabilidad humana y entonces estaba bueno ver esos colores y esos matices, Sí, a ¿no? mí en lo personal eso de las historias me llegó mucho porque fue como, ok, había cosas que nunca me había planteado que podían pasar Sí. y me hizo repensar muchas cosas. Y para ir cerrando esta parte, ustedes se embarcaron en algo que la mayoría no se anima, la coautoría. Ah, ¿Por qué coautoría? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se vivió en la escritura? ¿Qué aportó cada uno al proceso? Bien. Más allá hay que contar un poco lo del final. Bueno, un poco la coautoría, porque en general la página pictogramas.ar nació medio en coautoría. sí. Entonces, creo que somos un equipo que nos complementamos. Ok, me ¿O encanta. no? Sí, la verdad es que nos complementamos muy bien, nos llevamos muy bien y ella digamos, esta cosa generacional, ¿no? Que Sí, no sé si ustedes ven que las generaciones marcan o tienen diferentes talentos y entonces eso me gustó verlo plasmado, ¿no? El talento de la gente joven es muy diferente a la gente de mi edad y entonces estaba bueno, ella tiene mucha creatividad y el libro
todo lo creativo que ves en el libro es Guadalupe, ¿no? Entonces, eso me pareció interesante. Y tal vez lo de narrativa, y tomé mucho la posta yo, pero me parece que la combinación es lo que lo hace interesante. Sí, ella creo que había anotado más cosas del viaje. Yo no Claro. tenía tantas Tantas anotaciones, fui claro. agregando como Lo ahí. puso lindo, lo puso lindo. Me encanta. Bueno, y ahora vamos a pasar a la siguiente parte donde vamos a hablar un poco más de discapacidad y capacidad. Ok. Un tema sobre el que sigue habiendo, como dijimos antes, mucha desinformación e ignorancia. Así que vamos a la siguiente página. Ok. Para esta sección quiero hablar mucho de algo que no es que me sorprendió, sino que me gustó mucho. A diferencia de la literatura con la que yo me encontré de ficción, en Viaje y Coraje ustedes, ¿cómo lo puedo poner? Seguramente es porque es una historia real y ustedes tienen mucho conocimiento de causa y demás. Lograron plasmar el impacto, la importancia, o al menos eso siento yo, y que tener un hijo con discapacidad no es una sentencia. Que significa planificar por ahí cosas, sí, pero cualquier hijo, creo que lo producieron de una forma en la que se siente normal, que tener cualquier hijo significa planificar. Ok, Y sí. siento que en su libro lograron normalizar tener un hijo con algún desafío cognitivo, físico, sensorial. Me parece grandioso. Ay, muchas gracias. Porque genuinamente siento que no es la narrativa que se suele escuchar a nivel general de personas por ahí que no están involucradas Claro. con personas con discapacidades, ¿no? Sí, hay un gran cambio de paradigma en torno a la discapacidad. Eso siento también. Siempre el último paradigma fue el médico rehabilitador. El anterior era, bueno, tenías un hijo con discapacidad y lo matabas, ¿no? En la antigüedad. O el típico, la Antigüedad. habitación del avergonzamiento. Claro. Bueno, De la después, vergüenza. el siglo pasado atravesamos el modelo médico rehabilitador de pensar, bueno, esta persona tiene un desafío, bueno, vamos a llevarlo a un lugar con personas con ese desafío, Sí. o, bueno, están los manicomios que todavía existen, ¿no? Sí, Esos también. lugares. Bueno, la verdad es que afortunadamente la humanidad evolucionó, estamos transicionando hacia el modelo social de la discapacidad, donde se ve a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. A partir de la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad del 2006, se mencionan un montón de derechos, o sea, el derecho a la educación, a la salud, a la vida independiente, a la educación, al trabajo, al ocio, ¿no? Que bueno, que no es otra cosa que recopilación de derechos humanos. Eso iba a decir, es una locura que se ha tomado hasta 2006. Para el reconocimiento y que aún todavía no se reconocen, ¿no? O sea, por ejemplo, en la educación se ve mucho, en el empleo también, bueno, el empleo es un contexto más complejo, pero en la educación todavía falta un montón. Entonces, bueno, estamos dentro de ese modelo y nosotros como familiares queremos vivirlo así, ¿no? Vivir el modelo social de la discapacidad. Y junto con eso, un montón de teorías, ¿no? Una de ellas es la de Judith Zinger, de 1990, que habla de la neurodiversidad, que todos somos neurodiversos y que ahí, bueno, divide, ¿no? Los conceptos de neurotípicos, que es lo que nosotros conocemos o conocemos siempre como persona, Como lo natural, el normal norma. y la neurodivergencia, ¿no? Aquellas personas que tal vez por un procesamiento sensorial, por alguna razón, procesa diferente y tal vez tenga una conducta diferente. Entonces, bueno, hay un avance importante, ¿no? En torno a las personas y a esta perspectiva de derechos humanos. Sí. Y pregunto, ¿esta guía está hecha simplemente para personas que están acompañando a alguien con discapacidad o también la podría usar una persona con alguna discapacidad? Mira, la han leído personas con autismo y me dijeron, está muy bien, la verdad que está muy bien, madres, porque muchas veces
las personas neurodivergentes, cuando descubrís que tu hijo es neurodivergente, las madres terminan diagnosticadas en neurodivergencia. Y me dice, qué útil, no lo hubiera pensado, digamos. O sea que, bueno, puede servir, está pensado más para acompañar. O Para sea, sí, acompañar, sí. está pensado para acompañar, pero puede servir también para descubrir, ¿no? Descubrirse. Claro. Y en su libro hablan mucho de herramientas, pero ¿cuáles creen que son errores comunes que se suele cometer a la hora de organizar y estar en estos tipos de viajes? Principalmente la falta de anticipación, creo que es una de las principales, de no anticipar qué se va a hacer, dónde se va a ir, y por ahí ir al viaje directamente sin anticipar le puede generar ansiedad a la persona con discapacidad, ¿no? Sí, nosotros antes de esta experiencia tuvimos muchas malas experiencias. Ok. Hemos viajado a, no sé, a Córdoba, San Luis, y la hemos pasado muy mal. Un mes hasta dijimos, bueno, no nos toca ya viajar, como ya está, porque, bueno, porque por el tema de la adaptabilidad, de llorar, de no poder dormir. Entonces dijimos, bueno, parece que esto no es para nosotros. Y bueno, y cuando empezamos a investigar, descubrimos que, por ejemplo, una historia social, que, bueno, Carol Gray, que es una maestra especial de Estados Unidos, descubrió para hechos poco frecuentes hacer breves historias con imágenes Sí. contando, ¿no? qué va a suceder. Entonces eso te puede servir para el colegio, para una excursión, para ir al dentista, que es un hecho poco frecuente, Sí. para, bueno, viajar y conocer un nuevo lugar, ¿no? Sí, Y hacer- eso lo he usado cuando trabajé de acompañante terapéutico. Y también nosotros por ahí no íbamos mucho a museos y Sí. sabíamos que cuando íbamos a viajar íbamos a ir a museos. Entonces, ir a museos, ir a usar el transporte público por ahí con más frecuencia, todo eso también es anticipar. Claro, atravesar la experiencia antes es importante, es muy importante esto que dice Wadi, que por ejemplo, no sé, si vas a viajar y vas a subirte mucho al subte, no esperes a llegar allá a subirte al subte, Claro. sino a hacerlo antes. O si tenés pensado hacer un viaje muy largo en avión, hacer la experiencia antes. Claro, O también podés usar que no videos sea la en- primera vez que lo la- viva. Claro, que sea un viaje más corto para ver Cómo reacciona. claro, cómo lo atraviesa. Y además de eso, por ejemplo, apelar a recursos como videos de viajes en avión, donde sentís el sonido, la velocidad, lo que vas a ver, viste que cuando despega va rápido Claro. y es una sensación sensorial bastante diferente a lo habitual. Sí. Entonces, bueno, apelar a un montón de recursos que son gratuitos como para poder hacer un viaje. ¿Y qué es lo que más les gustó o les gusta de cómo hicieron accesible este libro? ¿Cambiarían algo? Eh, Agregaríamos más experiencias, ¿no? Me parece perfecto. Claro. Y también pasa que cada vez los entornos son más accesibles. Por ejemplo, hace poco en el aeropuerto acá de Argentina Sí. hicieron un espacio para personas con discapacidad, para personas dentro del espectro autista, un espacio de una sala sensorial. Entonces, como que cada vez el entorno va siendo más accesible y es como cosas nuevas para agregar. Yo lo vi eso, por ejemplo, en el Abasto. Sí. Claro. En el Abasto lo vi ya hace como 1 o 2 años, Sí. creo. Bueno, ahora hace poco salió en Aeropuertos Argentinas como una sala muy interesante. Ay, qué Lo bueno. mismo, hay salas sensoriales en River y en qué otros estadios. Claro, palcos sensoriales también hay en algunos Ah, estadios como sí. River Ay, o me parece Independiente. perfecto. Y salió una ley en Cava, por ejemplo, para las escuelas, áreas sensoriales para de descanso y de regulación, cuando el chico necesita salir un No ratito del sabía. aula, sí, salir un ratito, Un ¿no? ratito, obviamente, no toda la clase, no toda pero- la clase, pero Pero bueno, para calmar un poco sí, los el estímulo, sentidos, sí, el exacto. estímulo. ¿Y cómo fue el impacto, el feedback de parte de personas con discapacidades y de sus familiares, amigos de esas personas? ¿Querés contestar vos? Bueno, nos llamó la atención que interesó mucho a los profesionales de la salud. Y dijeron, ay, qué bueno, porque claro, el profesional de la salud lo que te muestra es, bueno, qué tenés que hacer en tu casa, qué tenés que hacer en el colegio, pero nunca se habla de viaje. Pareciera que las Claro. personas con discapacidad no viajan. No viajan. Un No tema viajan. tabú. Entonces, wow, qué buena idea. Y lo pusieron en el consultorio.
Entonces Mirá es qué una bueno. invitación junto con otra bibliografía Sí. asociada a estas temáticas. Es una invitación también a dejar, lo puse en el consultorio y creo que puede ir bien. Después, bueno, también nos hicieron algunas sugerencias de dispositivos tecnológicos o apps de accesibilidad, Sí. que hay un montón gratuitas para descargar, ¿no? Entonces, bueno, podrías agregar esta herramienta, ¿no? Entonces, bueno, nos hicieron algunas recomendaciones como interesantes para tal vez reeditar el libro y agregar esas cosas, pero fue muy, muy bien recibido. ¿Y harían una segunda parte o continúan todo en Nosotros lo pictogramas.ar? que estamos haciendo ahora, porque bueno, esto es algo como muy específico, ¿no? Muy Sí, muy del de viaje, vacaciones. de la vacación. Lo que tenemos sí es un taller para de nuevo repensar y replantear todo esto y desde qué perspectiva lo Ay, hacemos. genial. Sí, tenemos un taller, los vamos a invitar. Ay, Cuando sí, lo hagamos, los invítennos. vamos a invitar. Pero la idea es qué pasaría, ¿no? Preguntarte, ¿no? ¿Qué pasaría si vas a un lugar que no conoces, que de repente, viste que si vas a África, capaz que se te aparece un mono, o si vas a... ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, ¿no? Y ponerte, ¿no? En ese lugar. Entonces, ¿qué le pasa a una persona con desafíos cognitivos cuando llega a un lugar y que desconoce totalmente la dinámica y el planteo de lo que vas a hacer, ¿no? Entonces es un poco jugar con eso y mostrar, ¿no? estas herramientas y estrategias. Genial, bueno, y ahora vamos a pasar a la siguiente parte donde vamos a hablar un poco de cómo hacer un mundo un poquito más empático, flexible y accesible. Pasamos a la página. Bueno, y ahora viene lo que ellas en su libro llaman hacer de la inclusión un estilo de vida y lo que yo llamo cambiar el mundo empieza por ti, como la canción. Sí. Me parece muy importante, como ya mencioné antes, que las historias, los derechos, las necesidades de la comunidad de personas con discapacidades sean escuchadas, sean tenidas en cuenta, que haya cambios en su favor. Ujú, Y creo que todo eso empieza también un poco acá, ujú. porque nadie se salva solo, como Sí. empezamos a escuchar hace no tanto, Sí. El Eternauta. el Eternauta. Y como dijeron ustedes, hay que hacer de la inclusión un estilo de vida, hay que evolucionar hacia una convivencia empática y compasiva. Ujú. Así que quiero aprovechar que las tengo acá para hacer eso, palabra a palabra, pregunta a pregunta, con granito de arena, granito de arena. Sí. Así que un poco ya hablamos de bueno, la recepción que tuvieron por parte tanto de la comunidad como de salud. ¿Y qué feedback tuvieron de lectores que no fueran o sea, de lectores que no estuvieran dentro de, que no tuvieran familiares ni amigos con discapacidad, que ustedes sepan? ¿Sabes qué? La leyó un tío. Viste que siempre hay algún tío Siempre hay algún hashtag algún tío. tío que bueno, que casualmente bueno, está organizando su viaje y dice, la verdad es que me sirvió a mí también, porque a mí también me Amo. sirve, vos pensás que bueno, adultos mayores, Es verdad. ¿no? Necesitan la Sí. planificación y dice, la verdad que piola, me dice el libro. Y bueno, no, tuvimos muy buena Ay, qué recepción. bueno. Sí, Creo creo que que incluso gente que no sea adulta mayor, a cualquiera creo que le puede servir la Sí, cualquier planificación. cosa, incluso personas con ansiedad también necesitan un sí, poco de Total. ni hablar, anticipación sí, con ansiedad mayor. sí. ¿Y cómo creen que el libro interpela a lectores que no sepan que tienen personas con dificultades cognitivas, físicas, sensoriales cerca suyo? Porque digo, muchas veces esas dificultades son invisibles, como ustedes bien dicen en su libro. Entonces a veces uno no A sabe. mí me parece que hace mucho énfasis en la imagen como recurso para la comprensión y que eso es como, viste que cuando estás en nivel inicial y preescolar, bueno, la imagen es algo importante, los dibujos, pero llegas a primer grado y ya cerramos, guardamos Ay, la imagen sí. y empezamos con otras cosas. Y pensar en que el canal visual es muy importante para este grupo de personas, junto que algo que no mencionamos, que no todos usan, Juli por ejemplo no usa, que está la comunicación aumentativa y alternativa, que es por el intercambio de imágenes, ¿no? Como un recurso muy importante, ¿no? Para la Sí. comunicación. Hay personas que se manejan con este modelo Claro, de que no hablan con comunicación la voz, sino que hablan con imágenes. Ah, Y no en sabía. intercambio, sí, y que por lo general dicen, no, con esa carpeta no puede entrar al colegio. Hay que, o sea, nosotros Fuerte. hablamos, la imagen
como accesibilidad cognitiva como para comprender el entorno. Nosotros de lo que hablamos generalmente en nuestra comunidad es el apoyo visual como recurso para entender, que Juli lo usa en el colegio y en un montón de ámbitos, las historias sociales, que ya lo comentamos. Pero también la imagen es un recurso para la comunicación, ¿no? Y la comunicación con dispositivos o con intercambio de imágenes o como un sistema aumentativo y alternativo. Generalmente los fonoaudiólogos, nosotros no somos especialistas en comunicación aumentativa y alternativa, pero sí promover esto facilitaría el acceso, ¿no?, de personas a otros entornos. ¿Y cuáles son para ustedes que conviven con esto todos los días, pequeños gestos que hacen la diferencia, que puede hacer cualquiera de los oyentes? Creo que la principal es la escucha activa, porque cada persona tiene una necesidad distinta. Ujú. Mismo dentro del espectro autista es un espectro. Es un Entonces, espectro por algo. claro. Entonces es súper importante escuchar qué necesidad tiene esa persona, qué necesita, qué puedo hacer para adaptar el entorno. Ujú. Para esa persona, totalmente, coincido en ese punto. Y bueno, apelar a lo mejor a la familia o a los cuidadores, ¿no? Y decir, bueno, yo tengo que en este momento soy docente, soy médico, tengo que interactuar. ¿De qué manera lo puedo hacer mejor? Para que esa persona o no se sienta invadida o no sienta también que no le están hablando, porque muchas veces Claro. también pasa esto, ¿no? Que uno está enfrente de una persona con discapacidad y tiende a hablar con el Con el acompañante, sí. ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es preguntar, ¿cómo te vas a sentir mejor? ¿De qué manera puedo interactuar mejor con vos? Y si esa persona no puede hablar, preguntarle a su acompañante, ¿de qué manera puedo hacerte el entorno más fácil? Creo que es la mejor forma, ¿no? Tal vez intuitivamente, bueno, uno sabe que existen estas herramientas, pero para cada persona va a ir variando su necesidad. Entonces está bueno lo que decía Guada, ¿no? La escucha activa y la apertura, Uno ¿no? puede ser súper especialista en estos temas, pero al final la empatía es lo más importante. Totalmente. Aparte, muchos hablan de la inclusión como derecho, como una meta para alcanzar. Ustedes creo que proponen un paso más allá, Ujú, porque proponen algo más profundo, que es que sea la inclusión un modo de estar en el mundo, ujú, un modo de ser ujú, como persona, ujú, una persona inclusiva. ujú, Y, y creo que rompe con esa idea de que la inclusión es para otros, ujú, que la inclusión es solo para personas que tienen en su ámbito ujú, a una persona con una discapacidad. ujú. Su libro viene a romper, creo, con Ay, muchas esa gracias. ideología. Me parece genial eso. Ujú. Eh, sí me gustaría saber qué les gustaría decir a ustedes a esas personas que no tienen alguna discapacidad, pero sí les gustaría viajar de forma con más empatía, con más inclusión, con más Ujú. flexibilidad. Ujú. ¿Cómo viajarían? ¿Cómo podrían hacer para viajar de esa forma? No, bueno, entender que el mundo se está abriendo más, por ejemplo, si uno va a un aeropuerto tiene canales más rápidos, ¿no? Si uno se está limitado a viajar porque, no sé, le genera fobia, porque hay muchas personas o el ambiente es demasiado ruidoso, ¿no? Entender que se están facilitando y se están flexibilizando un montón de espacios para que un viaje o una propuesta sea agradable. Lo mismo visitar un museo en cualquier lugar del mundo. No, hay días que son abiertos, que atienden diferentes O necesidades. sea, también comprender eso sería, Sí. comprender como viajero, Ujú, bueno, si alguien está en otro carril, ujú, por algo es. No Claro. necesito hacer un A escándalo. nosotros nos pasa muchas veces que con el CUD O si tenemos alguien prioridad. está teniendo no sé, está sobrepasado a nivel sensorial y está teniendo una crisis, o no te quedes mirando y mirando con mala Sí, cara, no, bueno, ya ya está va a haciendo lo pasar. suyo, ya va a Sí, pasar, Al- o Total. si no, trata de ayudar, sí. pero Sí. Y algo que pasa mucho es que el autismo, por ejemplo, es una discapacidad invisible. sí, Entonces, claro, ves una persona que está en el carril de prioridad, ¿viste? y no tiene una silla de ruedas, no tiene un Claro, bastón. y dicen, como que se te quedan mirando, como, ¿por qué esta cosa? Y en realidad es porque esa persona, si hace toda la fila y espera, es probable que le agarre alguna crisis o algo. Entonces, Claro. es muchas veces para evitar todo eso. Sí. ¿Qué tienen ustedes que aprendieron para ir cerrando de vivir y escribir Viaje y Coraje?
Bueno, vivir el viaje, disfrutarlo, el antes, el durante y el después, ¿no? El después fue como revivir de nuevo el viaje, como que Sí, uno... hablan mucho de revivir. Sí, es muy importante. Entonces, asentar eso y tal vez pensar algo que son los miedos, ¿no? Uno tiene miedo y el miedo te paraliza. Entonces, a partir del miedo, tal vez no hubiéramos viajado, pero nosotros tratamos de desafiar ese miedo, por eso coraje, por eso coraje, desafiar ese miedo y bueno, y ver que hay cosas que son posibles, ¿no? Indagar en lo posible, eso nos parece importante, ¿no? Sí, totalmente. Genial. Y si hay algún oyente que todavía se esté preguntando por qué leer este libro, ¿qué le dirían? ¿Por qué leer este libro? Y van a encontrar muchas sorpresas en el libro. Como ya lo mencionamos antes, ¿no? El tema de la construcción de un viaje, el tema de conocer herramientas y estrategias para hacer un viaje con desafíos cognitivos y también conocer nuestra propia historia, tiene imágenes también de nuestra propia historia y conocer otras experiencias, con lo cual... tiene un poco de todo, ¿no? Tiene de narrativa, tiene imágenes, tiene propuestas, tiene estrategias, así que bueno, es una experiencia. Me encanta. ¿Y dónde se consigue el libro y dónde se contactan con ustedes para saber más? El libro, bueno, nos pueden contactar en el Instagram o en el TikTok, pictogramas.arg, y ahí está el link para conseguirlo, pero bueno, si no en Mercado Libre En se Mercado pueden Libre, conseguir está. el libro. Y Agícola. Perfecto. Bueno, y ahora pasamos a la siguiente sección. Bueno, este momento es un poco distinto al de todos los episodios porque pensé un fanfic es ampliación. Y vamos a hacerle preguntas a nuestras invitadas para ampliar nuestras bibliotecas y nuestras mentes, ¿por qué no? Sonia, Wada, Mm. ¿qué libros de literatura de ficción, de no ficción, últimamente han leído que trabajen la inclusión, la accesibilidad, o que trabajen en esa línea, Qué o buena, autores? qué buena pregunta. Mira, ahora lo que está saliendo es material en lectura fácil. La lectura fácil es una tecnología para la comprensión que lo que hace es adaptar libros de texto, ya sea, no sé, por ejemplo, están los cuentos de la selva, de Horacio Sí, Quiroga, está El Principito, o sea, literatura sí, sí. tradicional, que lo adaptan especialistas, en este caso, bueno, entendidos en lenguas, ¿no? En este tipo de lecturas y luego son validados por personas con discapacidad. Entonces lo que sacan son materiales adaptados con libros con determinadas estrategias de escritura, por ejemplo, oraciones más cortas, un mayor interlineado, que no cambia el concepto, pero que sirven para entender, para que llegue a facilitar la lectura. para que llegue a otro público lector, Ok. ¿no? Que todavía no tenía acceso a estos libros, Claro, ¿no? personas con desafíos por ahí en la lectura, Lectura. y es súper útil porque está escrito de una manera súper simple, súper... Y lo A nivel visual, sería. A nivel, en la técnica de escritura, por ejemplo, la técnica es la misma que el inglés. Persona, verbo y resto de la oración en Sí. tiempos simples. Ok. ¿Por qué? Porque a lo mejor viste que el español, ¿no? Es Tiene como como más mucho, es complejo. más Tiene complejo. más tiempos verbales. Exacto. Bueno, y después todas las palabras técnicas se explican, como en todo libro, que se explican, ¿no? Pero se hace una adaptación y una vez que se hace la adaptación, el proceso se termina con una validación, con personas con diferentes niveles cognitivos. Entonces, cuando sale al mercado el libro, ¿no? Es un libro que está validado, se dice, tiene un simbolito por personas con discapacidad. Esto lo está haciendo Plena Inclusión en España, que hay un montón de libros gratuitos descargables. que se pueden descargar así. Sí, Ah, no después sabía. en Argentina está Fundación Visibilia, ¿no? Nosotros hicimos algunas intervenciones ahí y bueno, y tiene el de Horacio Quiroga, tiene algunas leyes adaptadas también. Genial. Entonces, bueno, son más fáciles y entender también que el público lector es muy amplio porque puede ser personas Totalmente. con discapacidad intelectual, pero podés tener el público de adultos mayores, personas con una pobre alfabetización, Totalmente. extranjeros que recién se inician en el En español, idioma por ahí. español Sí. y ese tipo de libros
libros, bueno, y las bibliotecas públicas en la ciudad de Buenos Aires, algunas, como por ejemplo el Parque de la Estación, tiene acceso a estos libros. Ay, O sea, están, genial. así que lo pueden ir a ver. Nosotros tenemos, de hecho hicimos, ¿no? unos reels vinculados a eso. Y bueno, lo importante es que también el público lector interviene en el Me proceso. encanta porque eso también amplía el público lector, Sí, da más posibilidades. sí, Y sí. mismo una persona que por ahí no tiene ningún tipo de discapacidad y quiere leer un libro y de forma sencilla, rápida, me parece que también sirve. Como posibilidad, es verdad, es verdad. Así que hay varios, está el Quijote, bueno, está el Principito, después, bueno, hay un montón de material también en todo lo que tiene que ver con la vida independiente, la forma de ser autónomo, ¿no? España, bueno, ahí hizo punta en este tema. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias por esta recomendación de la que no sabía. Así que ahora ya todos estamos dentro de esta nueva información. Pasamos a la siguiente sección. Bueno, y para ir cerrando el episodio, llegamos al momento del pensadero de la escritura, donde episodio a episodio o hago un tip de escritura en base al libro que estoy analizando, o en este caso, ustedes, mis invitadas, les voy a hacer una pregunta para que den un tip. La pregunta es, ¿qué tips le darían a personas que quieren emprender la coautoría? Yo creo que es fundamental ver qué puede aportar cada una y ir viendo esto de cómo sería Es importante la diversidad, ¿no? O sea, Total. esto que te contábamos antes de lo generacional, mezclar Ok. diferentes generaciones y miradas, eso lleva a aportar diferentes miradas, entonces creo que suma un montón, porque de repente si yo hubiera escrito este libro con una persona de mi edad, el resultado hubiera sido para un público de mi edad. Distinto, claro. Sin embargo, esta diversidad me parece que le dio un color, Sí, ¿no? amplió por ahí el Sí, rango total. de edad. sí. Bueno, genial, muchas gracias. Ahora pasamos a la siguiente sección. Bueno, y así terminamos este episodio de Tapa Tapa. Guada, Sonia, gracias por acompañarnos, por enseñarnos, por ayudarnos a repensar este viaje lleno de sentido. Gracias por estar acá, de verdad. Gracias por este libro, por estas herramientas que dieron al mundo, que siento que de verdad son muy necesarias. El mundo de verdad creo que necesitaba una guía así. Ay, Así que, muchas gracias a ustedes por el espacio. Y por la invitación y por el interés en esta temática. no, de verdad, creo que todo el mundo necesita mostrar más interés en esta temática, de verdad. Ay, Así que, bueno, si les gustó este episodio, síganos en YouTube con Pochoclos TV. Pueden seguirnos también en Instagram, el mismo nombre. Me pueden encontrar en Instagram como martina.speaks y en TikTok como martusim7. ¿A ustedes cómo las pueden encontrar en pictograma.ar? Pictogramas.arg. Nos vemos pronto, otro miércoles a las 19 horas con otro libro que nos hará reír, llorar y repensar lo que creíamos saber. Hora de crear comunidad para que vivamos juntos la magia y aventura de la literatura. Hasta el próximo episodio.